turismo.com con Fernando Beltrán. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alberto. Bueno, de cuando en cuando Fernando nos propone un viaje a un lugar de la provincia de Palencia donde increíblemente hay recursos turísticos que no están siendo explotados. Es el caso también de tu último viaje, ¿no? Sí, es el caso, y ya te digo que es un sitio donde a mí personalmente, por las razones que luego vamos a hablar, me gustaría ir de y forma además, más asidua. ¿le ves posibilidades turísticamente hablando al sitio, al entorno, no? La verdad es que lo tiene. Quizá los recursos principales que tiene en otra época fueron quizá más explotados, pero bueno, pues debido a razones que todos conocemos, de crisis y otras que hablaremos también después, pues quizá ahora mismo no sea su momento más álgido, pero sí, yo creo que puede ser un destino importante. Nos vamos a escasos 14 kilómetros de Palencia. Hablamos de Tariego de Cerrato, donde puede haber también, hay de hecho bodegas, pero que además sean visitables y sea un recurso turístico. Y nos encontramos también algo casi único en la provincia de Palencia y en España, el telégrafo óptico, que ahí sí lo están intentando rehabilitar, ¿no? Sí, lo están intentando rehabilitar para darle un uso también turístico. Es algo que el pueblo quiere conservar. Lo están rehabilitando, me consta, ahora, aunque estaba bastante dañado, como los que han quedado en la península, y bueno, pues llevará un tiempo todavía llegar a repararlo completamente. ¿Cómo eran las comunicaciones en España? Nos vamos al año 1800 más o menos. ¿Cómo funcionaban los telégrafos ópticos, que creo creaban una red de comunicación, no? Sí, lo cierto es que debía ser complicado, Alberto. Para hacer un programa de radio debería ser complicado para solamente transmitir una frase, porque se transmitía letra a letra. Cuando empezaron a funcionar, había un código. El código se hacía a la vista de una especie de cruceta, una especie de poste que en la parte superior pues tenía una traviesa, y esa traviesa se manejaba con unas cuerdas para pues con las diferentes formas que se hubieran enseñado a la torre siguiente, se transmitían los mensajes, como digo, letra por letra, lo cual indica que era una comunicación complicada. Había una red en España sobre esos años, sobre el año 1820, 1840, y mientras en Europa ya iban un poquito más avanzados y ya era un telégrafo, pero de hilos. Para encuadrar bien la época de la que hablamos, hasta la creación del telégrafo, era un jinete a caballo quien transmitía las noticias importantes, por ejemplo, no sé, a los reyes o de los reyes. Un jinete a caballo tardaba unos 3 días con buen tiempo de Madrid a Irún. Con el telégrafo óptico el mensaje tardaba 6 horas en hacer la misma distancia. O sea que fue una revolución en su época. Una revolución completa, vamos. Sí. Para ello se hacían torres en cerros. Queda la torre del telégrafo en Tariego y no quedan muchas más. En Palencia, ¿cuántas había y cuántas quedan en pie, por lo menos la torre? Vamos a ver, que hayan existido, hubo 4, que eran Dueñas, Villamediana, Quintana del Puente y esta de Tariego. Pero con el paso del tiempo y demás, pues solamente quedan Dueñas y Tariego, que están bastante dañadas, y por eso comentábamos antes que en Tariego se está rehabilitando y se quiere terminar de rehabilitar. Y solo una frase más para ver la importancia de lo que fueron los telégrafos ópticos, este avance en las comunicaciones sentó las bases para el desarrollo del Estado moderno en el siglo XIX. Es decir, hoy tenemos teléfonos móviles, posibilidad de manera instantánea de comunicarnos con todo el mundo, pero el salto de un hombre o una mujer con un caballo a el tipo de comunicaciones o el germen de lo que hoy conocemos fue esto. Y tenemos uno en Tariego. Hay uno en Tariego que se está rehabilitando. Se está rehabilitando. Además, yo creo que tuvo su importancia. Tenemos que ponernos en esa época. Bueno, pues ese es un recurso que quieren que sea, pero Tariego son también un montón de bodegas, que las hay grandes, buenas, bonitas, en las que se reúne la gente a merendar, a cenar, en las que se hace vino, y las bodegas también pueden o deberían ser visitables, ¿no? Sí, Alberto, la verdad es que cuando nombramos Tariego, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, identifica, por una parte lo que son bodegas y por otra, pues comer
o cenar. Nosotros vamos un poquito más allá. Vamos a ver una bodega que no es comercial. Hablamos de bodegas comerciales para comer o cenar, pero hay otras, hay múltiples Sí, las bodegas. hay convertidas en restaurantes. Sí, y muy buenos en Tariego, pero hay otras bodegas. Hay otras bodegas que son de particulares donde todavía se sigue elaborando vino a la antigua usanza. ¿Cuántas bodegas más o menos hay en Tariego, Fernando? Bueno, pues hechas, digamos, excavadas, habrá alrededor de unas 50. Hay que tener en cuenta que unas están mantenidas, otras están hundidas, otras sí que se cuidan, pero aproximadamente unas 50. Están muy lejos todavía de aquellas 300, 400 que había ubicadas en Dueñas y en Baltanás. Pero hay que ver también el número de habitantes. Sí, hay que ver el número de municipio. habitantes y el pueblo que es en sí y la forma que tiene. Todavía hay gente que de manera particular o para él y sus amigos se dedica a elaborar y a procesar vino en esas bodegas, ¿no? Sí, yo tuve la gran suerte cuando lo visité, que hubo una persona que, bueno, pues al ver que yo estaba interesado y demás, bueno, pues me ofreció sin más visitar la suya, y eso fue lo que hicimos. La bodega no es nuestra en realidad, es de otra familia de más pudor aquí en el pueblo, con más dinero, y la bodega está alquilada. Y la bodega, pues de tener más de 100 años, ahí atrás, aunque yo estoy hablando y no lo veis, hay tanto cacho como aquí, era una bodega inmensa. Aquí había unos tinos que hacían vino en tinos, y las carreras eran mucho más grandes. Estas son de 14 cántaros, sabía de 20, de 24 y 28. Y esta tradición es familiar, y como nos quedamos nosotros sin bodega y al final tuvimos la suerte de encontrar esta, pues seguimos con esa tradición. ¿Cuántas personas como tú en el pueblo, aquí en Tariego, cuánta gente tiene una bodega similar a esta que tú tienes aquí? Similar no, porque esta es la más grande que hay en el pueblo, pero más pequeñas y que hagan vino propio, otras 4 o 5 personas. ¿Cuántos barriles vemos aquí? No los hemos contado. Pues aquí hay 28 vistos, más otros 4 tapados y otros 6 arriba. ¿Tú crees que esto podría ser un recurso turístico para que la gente lo viera? En alguna ocasión me has comentado antes que ha habido gente que lo ha querido visitar y que, bueno, han salido encantados. Pues podría ser un motivo de llamar al pueblo, para que la gente conozca al pueblo, conozca nuestras bodegas, nuestro futuro telégrafo restaurado. Sí que sería posible que se visitase las bodegas. ¿Por qué recomendarías a la gente que no conoce Tariego, no en la zona más comercial de bodegas, sino en estas que son particulares, por qué recomendarías a la gente que nos escucha que viniera a visitarlo? ¿Por qué razón? Uno de los motivos sería porque, más que la gente que conoce ya lo que es el proceso del vino, a los niños enseñarles lo que se trabajaba en las viñas, lo que se había que hacer para que luego el vino se pudiese beber, para que viesen los niños el trabajo que hay que hacer, o que había que hacer antes. O sea que hay gente, Fernando, nos decía este bodeguero que querría, desde luego, ¿no?, poder visitar estas bodegas, ¿no? Sí, que les cueste un dinerillo, poder comprar algo de vino, tomar allí algo. Seguro que existe también ese turista, ¿no? Sí, porque él de hecho me ha confesado que muchas veces, sobre todo en verano, cuando viene gente a comer a las bodegas, siempre preguntan, oye, pues podríamos ver alguna bodega por aquí cerca y tal. Y bueno, pues él acaba enseñando la suya con muchísimo gusto, porque eso es una cosa que sale de él. Y la gente sale encantada, porque bueno, ven exactamente cuáles son todos los pasos de la elaboración del vino y están viendo algo real. Pues nada, posibilidad en este caso de futuro. Ojalá se rehabilite ese telégrafo óptico y haya alguna bodega también que se pueda visitar y por ahí también crezca el turismo en la provincia de Palencia. Gracias, Fernando, hasta otro viaje. Hasta otro, Alberto. ¿Conoces el efecto dominó de Víctor Moda? El novio elige el traje, le han asesorado en Víctor Moda Hombre y le sienta como un guante y aparte...